Participar en este acontecimiento que no tiene una pretensión distinta a lo que realmente lo académico y la conceptualización desde el punto de vista jurídico del derecho laboral y cómo se interrelaciona con la realidad que nosotros estamos viviendo en este momento. Tengo que presentar primero que todo a Confuturo, Laboral Integral y Asociados SAS. Es una empresa dedicada a prestar servicios de calidad en temas relacionados con la medicina del daño. Para esto utiliza un mecanismo transversal de un equipo interdisciplinario de médicos, profesionales de la salud y del derecho que están altamente capacitados y que tienen además las condiciones óptimas para resolver cualquier inquietud, cualquier situación que se desprenda de la relación laboral a través de la seguridad social, la salud en el trabajo y una amplia trayectoria también en el derecho laboral. Asimismo, para este día de hoy vamos a hablar, vamos a escuchar y vamos a interactuar dentro de un concepto que se va a llamar la regulación temporal del empleo en el marco de la crisis por el COVID-19. Para nadie es un secreto la realidad que nosotros estamos viviendo y cómo la humanidad va de frente y de cara a un proceso de transformación que está aunado a esta crisis que estamos viviendo en todas las latitudes. Asimismo, en el día de hoy van a estar con nosotros los conferencistas, la doctora Mónica Lucía Bedoya Grisales, ella es la líder con la iniciativa empresarial de Confuturo Laboral Integral SAS, trabajadora social, abogada, especialista en Derecho Administrativo, Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo y Reparación del Daño Resarcible. De otro lado, el doctor Andrés Piedrahita Gutiérrez, que es abogado, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia y Control de Riesgos, Inspector del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio del Trabajo en la Dirección Territorial de Risaralda. Y yo, que actuaré como moderador. Los temas que se van a tratar en el día de hoy es lo que tiene que ver con cómo se tiene que defender la empresa o cómo tiene que portarse la empresa o cómo es el comportamiento de los líderes de la empresa de cara a la situación que estamos viviendo y cómo se va a resolver. Protéjase y preserve su empresa. Esa protección tiene que ver con conceptos que van desde la implementación de soluciones temporales a cómo se va a ver de cara, pues, de frente a la realidad cuando se supere la crisis del COVID-19. Cómo se estarían estableciendo las relaciones laborales, cómo se redefinirían esas relaciones laborales, cómo afrontar los riesgos jurídicos, qué pasa entonces si ahora se toman decisiones de manera equivocada que tengan una incidencia a futuro que podrían terminar con la empresa, no por el fenómeno del COVID-19, sino por la consecuencia de una mala política o un planteamiento inadecuado de las decisiones y de las reacciones frente a esta situación. La preparación de la empresa y el trabajador de cara a la cuarta revolución industrial. Nosotros estamos asistiendo a un momento histórico que está transformando absolutamente todo. Y esa transformación implica en estos países tercermundistas un incremento de acciones y de interacciones para poder resolver situaciones, toda vez que la mano de obra es el principal factor a tener en cuenta desde estas latitudes. Una crisis novedosa. Realmente lo que ocurre es una situación que no se vio venir, una situación frente a la que no se pudieron haber tomado decisiones que la hubieran evitado, minimizado, además que no se conocía. Esto no estaba entre los planes, esto no estaba en la partitura de ningún empresario ni de ningún empleador, pero igual hay que hacerle frente. Si a los empresarios o empleadores les hubieran dado noticia de esto hace unos años, hubieran modificado las estrategias de la empresa y el modo de actuar de la empresa. Pero ya que esto no sucedió, tenemos que resolver el futuro de las empresas y de los empleos de cara a esta realidad que nos está afectando a nosotros. Es una catástrofe mundial que afecta a todos. Esto quiere decir que en todas partes del mundo, en todas las latitudes, estamos aprendiendo, reaprendiendo, ingeniando y reingeniando cómo afrontar esta situación y poder dar este paso que será un gran salto para la humanidad
que nos podría conectar directamente con el futuro y además nos enseñaría a cómo se van a resolver las empresas y cómo va a ser el trabajo en un futuro muy inmediato. Una pandemia de cara al futuro, lo que nos deja las crisis son oportunidades y en esas oportunidades también se tiene que aprender. Las crisis dejan una enseñanza y esa enseñanza es cómo prevenirnos y cómo evitar que esto vuelva a ocurrir. Algunas preguntas que se van a resolver es si se pueden suspender los contratos de aprendizaje en causa del COVID-19. ¿Qué pasa con los trabajadores que están vinculados por empresas temporales? ¿Se puede negociar el pago de las vacaciones anticipadas? ¿Se puede negociar el pago de las vacaciones? ¿Se pueden suspender el contrato por obra a labor contratada y el contrato de prestación de servicio? ¿Se puede suspender el subsidio de transporte en el teletrabajo? ¿En qué porcentaje se pueden disminuir los salarios? En tiempo de COVID-19 puede darse por terminados los contratos laborales por causas objetivas. Pues bien, esas y otras inquietudes que ustedes tendrán, las vamos a resolver o las van a resolver las personas que están en capacidad de hacer lo que no soy yo. Es decir, lo van a resolver la doctora Mónica Lucía Bedoya Grisales y el doctor Andrés Piedrahita Gutiérrez. La mecánica es muy simple. Al momento de iniciar la conferencia, por favor, se deben silenciar los micrófonos. Las preguntas se pueden hacer a través del chat. La conferencia tendrá una duración de 1 hora. Y al final de la conferencia, entonces, se resolverán las inquietudes que ustedes planteen. Los dejo en compañía de la doctora Mónica Lucía Bedoya Grisales. Reitero mi gratitud y espero disfruten y extraigan lo mejor de este acto académico que tiene una connotación muy importante para el futuro de las empresas y de la labor, la mano de obra. Bueno, muy buenos días, cordial saludo a todos. Estamos de cara a establecer un idioma común para que todo signifique lo mismo para todos y que podamos salir juntos de esta decisión. Queremos plantear este ejercicio académico con unos objetivos claros al final de la conferencia. El primer objetivo es que podamos establecer que las empresas temporalmente tienen que costar menos. Y para costar menos, tenemos que establecer dos propósitos o dos ayudas solidarias. Una llamada a la responsabilidad social que tienen las empresas de sostener el empleo y la otra, la de los trabajadores, entender que hay que disminuir costos y los costos significan disminuir salarios o tomar las medidas preventivas establecidas por el Ministerio de Trabajo y por el Gobierno Nacional. A esto se le suma la combinación precisamente de estas dos circunstancias. La circunstancia de la responsabilidad social que tienen las empresas, la solidaridad que tienen los trabajadores y la combinación de las estrategias o medidas que ha tomado el Gobierno Nacional. Para que al final encontremos que la empresa, si no logramos que la empresa subsista en esta crisis, no va a haber empleo ni ahora ni después. Pero para que exista la empresa debemos tomar unas decisiones adecuadas a la norma y preventivas. Y este ejercicio académico debe ser preventivo para la mitigación de los riesgos jurídicos que van a sobrevenir en un mes, en 2 meses o en unos años. Las empresas están improvisando y obviamente todas están improvisando porque esto se nos vino de la noche a la mañana. Pero cuando no consideramos las prácticas adecuadas o las buenas prácticas laborales para prevenir que no nos mate el COVID-19, sino que nos acaben las demandas laborales a futuro, pues vamos a quedar con un país improductivo porque no habrá forma de generar empleo. Entonces, es así que quiero empezar con una pregunta para todos que debemos tener claro en la cabeza. ¿Es posible despedir a un trabajador como causa justa, empleando como causa justa el COVID-19? No, no es posible, porque el problema aquí no es la causa, sino la consecuencia.
De ahí que vamos a arrancar con el marco legal. ¿Qué originó esta situación y qué no debemos perder de vista para poder sustentar la defensa de esta mitigación o de estas prácticas laborales? Arranquemos entonces, doctora Daniela, con el marco legal. Todo comenzó. ¿Cuándo comenzó? Comenzó con una resolución que es la 380 del 10 de marzo del 2020, cuando llegó aquí a este continente americano la pandemia, o llegó el COVID-19 y nos sacan la primera resolución del Ministerio de Salud, donde hacen unas medidas preventivas sanitarias. Pero aún ahí todavía no tenemos respaldo o fundamento jurídico para dar por terminado un contrato laboral. Luego continuamos con la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, donde el ministerio declaró la emergencia sanitaria. ¿Será que ahí tenemos todavía la justificación o el fundamento jurídico para despedir a un trabajador? No, todavía no tenemos la justificación jurídica para despedir a un trabajador. Continuamos entonces con los decretos, doctora Daniela. El decreto 417 del 17 de marzo del 2020, que declaró la emergencia económica, social y ecológica. Ahí en ese momento empieza realmente el problema para el sector productivo, pero no es es una causa, pero no es la causa, pero no es la consecuencia. Continuamos con el decreto 457 del 22 de marzo del 2020, donde se decreta el aislamiento preventivo y obligatorio de todas las personas habitantes de esta república. Muchas de las empresas tomaron la decisión desde el primer día de aislamiento preventivo obligatorio de cerrar sus empresas por esta razón, pero despidieron o desvincularon sus trabajadores enviándole un documento donde alegaban como causa justa a este decreto. Resulta que si esta empresa en 3 meses o 4 o 5 meses vuelve y abre, las demandas que le van a sobrevenir por causa de esta decisión unilateral van a ser prósperas para el trabajador, porque no hubo una demostración por parte del empleador de esa responsabilidad social y de las medidas protectoras que se generaron en esta contingencia o en esta crisis del COVID, porque aquí lo que vamos a demostrar son las consecuencias. Esto apenas son las causas, por lo tanto, no podemos perder de vista el marco legal para defender en un momento dado o hacer una buena defensa tanto del trabajador como del empleado, dependiendo del punto de vista o desde el lado en que estemos. Continuemos. ¿Qué hay que hacer en las empresas? Hacer unas medidas de contingencia preventivo y probatorio, donde nosotros podamos probar que cumplimos adecuadamente con las medidas de contingencia establecidas por el gobierno nacional. Y en ese orden de ideas tenemos que clasificar a las consecuencias derivadas de las medidas de aislamiento obligatorio, no del COVID-19, porque es que ese no es el problema. El problema son las consecuencias derivadas de las medidas de aislamiento. Entonces, hay empresas que fueron impactadas directa o inmediatamente. Esas empresas que fueron impactadas inmediatamente son aquellas como los restaurantes, como los centros recreacionales, como las empresas de eventos y turismo, etcétera, que tuvieron que suspender de manera inmediata la prestación personal del servicio. O aquellas empresas que uno de sus compañeros o colaboradores estuvieron contagiados por el COVID-19 y que además el círculo o el anillo de protección también daba lugar a que esas personas estuvieran en cuarentena. Esas pruebas que yo señalo aquí en la parte de pruebas documentales son las que en este momento las empresas se tienen que empezar a custodiar para poder hacer una defensa futura. Cuando yo tengo una persona que que fue contagiada por el COVID o que está dentro del anillo de la posible infección del COVID-19, yo tengo un trabajador con fuero de estabilidad laboral reforzada. Es decir, que en ese momento yo no puedo despedir al trabajador por razón del COVID porque ya tiene un fuero de estabilidad laboral reforzada. Ahora bien,
Con respecto a las empresas que de alguna manera no fueron impactadas directamente porque sus trabajadores tenían la posibilidad de realizar mediante las medidas de protección, de teletrabajo, de trabajo en casa o de otras medidas que más adelante vamos a hablar, esas empresas tienen que tener también una protección de pruebas documentales frente a eso. En el momento en que las empresas empiezan a afectar por la restricción en el transporte y en general por la movilidad de las personas, yo tengo que tener pruebas suficientes para demostrar que eso pasó. Las declaraciones, puedo hacer declaraciones suscritas por los colaboradores donde manifiesten las dificultades específicas. Adopten esas medidas prácticas que pueden ser señaladores de alguna defensa jurídica con posterioridad a la superación de esta crisis o cuando volvamos a salir a las calles. El cierre temporal de los locales por afluencia de público, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. ¿Qué debo hacer? Tener documentos escritos donde se demuestre por parte de los proveedores las limitaciones para la entrega de suministros. Yo no puedo ir a hacer una defensa ante un juez de la República solamente haciendo manifestaciones verbales. Yo tengo que empezar a construir un material probatorio que me permita a mí sustentar lo que más adelante hablaremos como fuerza mayor o caso fortuito. En este orden de ideas, ustedes van a preguntarse, bueno, y entonces yo, ¿cuándo puedo suspender los contratos? O si es legal suspender los contratos y en qué momento. Pasaremos en este momento a hablar de ese tema directamente con el inspector de trabajo y posteriormente desarrollaremos las buenas prácticas laborales a través de los mecanismos de protección que estableció el Ministerio de Trabajo a través de la circular 021. Tenemos que probar qué hicimos antes y cómo vamos a hacer después para tomar decisiones que permitan sostenernos al futuro con las empresas. El futuro de estas empresas y de toda la economía del país está enmarcado en la medida en que tanto el trabajador como el empresario se dispongan a que las empresas empiecen a costar menos en esta etapa de la crisis. Si cuesta menos, vamos a poder pasar al otro lado y sostener empleos y sostener familias, porque por cada trabajador que nosotros podamos sostener en la empresa dentro de esta etapa, nos va a permitir sostener de 1 a 3 o a 4 personas como mínimo. Y eso va a permitir que la economía del país no se vaya a pique. Hay decisiones que vamos a sustentar para poder suspender temporalmente los contratos y en otras situaciones vamos a poder sustentar el cierre de las empresas, pero de una manera o con unos mecanismos laborales que les impida o que les permita a ustedes defenderse de futuras demandas laborales. Queda entonces a cargo el doctor Andrés Piedrahita, inspector del trabajo de la regional de Risaralda, en el tema que aquí nos ocupa. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor, le escuchamos. Sí. Cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias por la invitación que me hacen el día de hoy. Bueno, como en efecto nos comenta la doctora Mónica, el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo nos señala de forma expresa las causas por las cuales se suspende el trabajo de trabajo y qué se puede hacer frente a él. ¿Sí? El Código Sustantivo del Trabajo de manera taxativa, ojo, cuando digo que de manera taxativa, es que no hay otras causales más para suspender el contrato de trabajo. Entonces, allí en ese artículo 51, repito, el Código Sustantivo del Trabajo, tenemos las causales por las cuales el empleador puede entrar a suspender el contrato de trabajo. La primera de ellas, como lo tiene ese canon normativo, si quiere la doctora Daniela me puede colaborar,
con la siguiente diapositiva, establece en el numeral primero la posibilidad de suspender el contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución del contrato de trabajo. Quiero enfocarme más en este numeral primero y en el numeral tercero, toda vez de que en este momento los empleadores son las causales a las cuales están invocando ante el Ministerio del Trabajo como máxima autoridad laboral administrativa. Son estas dos las razones por las cuales en estos momentos están pidiendo autorización los empleadores y digamos que dentro de ese acontecer fáctico es donde más se acomoda y me están escribiendo que no se me escucha bien. Bueno, me voy a acercar un poco más para que me escuchen. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien ahí? Ya, ¿Mejor? Ok, muy bien. Les decía que ese artículo 51 del Código Sustantivo establece de manera taxativa. Cuando digo taxativo, quiere decir que no hay otras causales por las cuales se pueda suspender el contrato de trabajo. Son 7 las causales que establece ese artículo 51 del Código Laboral, pero me voy a enfocar más en el numeral primero y tercero de ese artículo 51. El numeral primero, que habla sobre la suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito que impida temporalmente la ejecución del contrato de trabajo. Y el numeral tercero, que nos habla sobre la suspensión del contrato por suspensión temporal de actividades en la empresa por más de 120 días. ¿Por qué me quiero enfocar más en esos dos numerales, primero y tercero? Toda vez de que en estos momentos los empleadores se están enfocando más en estos dos numerales y digamos que de acuerdo al acontecer fáctico que estamos viviendo en el país, son estas dos causales las que realmente podrían eventualmente encajarse para la suspensión del contrato de trabajo. Ese numeral primero, suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Esa causal, digamos que es la que con más recurrencia están haciendo los empleadores en este momento. Digamos que aquí por lo menos en la dirección territorial Risaralda ya tenemos más de 50 solicitudes de suspensión de contrato de trabajo por esta causal. Solamente tenemos una sola solicitud con base en el numeral tercero del artículo 51, que es por suspensión del contrato por más de 120 días. Ahora, frente a este primer numeral, debo decir lo siguiente: por suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Esta causal que contempla este artículo, digamos que ya fue objeto de pronunciamiento por parte del ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera, indicando en primer término que esta causal no puede ser declarada en primera instancia por Ministerio del Trabajo. Hay una conferencia que me escuché. Que para poder declarar la fuerza mayor o caso fortuito, Sí. debe acudirse Doctor, Ese carro hacia lo diagonal tiene mucho, sí. doctor, Sí. permítame, Paula, el sonido por que no favor, apagar los micrófonos. Por favor, los micrófonos, por favor, pues que se está escuchando muchas Luz, Luz. ¿Ya? La señora Luz no deja escuchar. Ok, bueno. Este numeral primero, como les digo, ya fue objeto de pronunciamiento por parte del ministro de Trabajo, indicando lo siguiente: que la fuerza mayor o caso fortuito no puede ser declarado por el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Es una norma del Código Sustantivo del Trabajo
específicamente el artículo 486, donde nos establece que el Ministerio del Trabajo no podrá declarar derechos particulares ni de forma general. Doctor, qué pena. Lo que le correspondería específicamente a la escuela pública. De manera que entonces, frente a la suspensión del contrato de trabajo... Doctor, qué pena. Doctor, qué pena, es que no se escucha. Hay un micrófono abierto que creo que es de la señora Luz y es imposible que podamos, digamos, seguir el hilo de lo que usted está diciendo, doctor, qué pena. Por favor, le pedimos a la señora Luz que apague el micrófono, si es tan amable. Apagar el micrófono, por favor. Listo, doctor. Qué pena. Bueno, no sé si de pronto hasta donde voy me han escuchado bien o si ustedes consideran que me debo devolver, me devuelvo. No tengo ningún inconveniente. Doctor, yo consideraría que sí, puesto que es demasiado importante tener muy bien definido las causales por las que usted está pasando en el numeral primero, pues yo le pediría. Perfecto. Bueno, quiero iniciar entonces de nuevo hablando sobre lo que en estos momentos está aconteciendo a nivel nacional frente a todo lo que tiene que ver con el manejo de la relación laboral entre empleador y trabajadores. En estos momentos estamos frente a una coyuntura, a una situación muy particular, muy especial, que en la historia de Colombia no se ha llegado a plantear, no la hemos vivido, y es precisamente este aislamiento obligatorio al que por decreto presidencial estamos nosotros los ciudadanos, los trabajadores, los empleadores, todas las personas dispuestos y con la obligación de cumplir. Esto conlleva a que muchos empleadores dentro de sus prácticas tengan que emplear acciones en pro de la empresa y en pro también y beneficio de los derechos de los trabajadores. Por ello, el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 51, establece unas causales para la suspensión del contrato de trabajo. Esas causales que establece ese artículo 51 son taxativas. Cuando yo me refiero a taxativas, quiere decir que no hay otra causal para poder suspender el contrato de trabajo. Solamente las allí señaladas son las por las cuales el empleador puede invocar la suspensión del contrato de trabajo. No se puede salir de las que se encuentran allí señaladas y que son 7. Como pueden ver ustedes ahí en la diapositiva, digamos que bueno, el numeral 7 ahí sería por declaración de la huelga debidamente comprobada, ¿sí? Pero entonces, en este caso particular, me quiero enfocar en el numeral primero y numeral tercero de ese Código Sustantivo del Trabajo, del artículo 51. Numeral primero nos habla sobre la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Y el tercer numeral nos habla sobre la suspensión del contrato de trabajo por suspensión temporal de actividades de la empresa por más de 120 días. Me quiero enfocar en esos dos numerales. ¿Por qué? Porque digamos que de acuerdo a lo que está aconteciendo a nivel nacional con la declaratoria de la emergencia sanitaria, podemos decir que estas dos causales son las que prácticamente podrían acomodarse dentro de lo que realmente está aconteciendo y está viviendo el país, en especial a los empleadores. Entonces, me ha colaborado con eso porque ahí salió cero. por ahí tengo el micrófono y me está interrumpiendo la... Después hacemos la cuenta. ¿Cuánto es que es del otro? Ale Vallejo, por favor.
Doctor, tiene el micrófono apagado. Ok. Digamos que estos dos numerales, 1 y 3, son los que se acomodan a lo que estamos viviendo actualmente en el país y que no es otra cosa más que la fuerza mayor y el caso fortuito que temporalmente impide la ejecución del contrato, y el numeral 3 que yo ya les acabo de mencionar. Este numeral primero, digamos que es el más recurrente frente a las solicitudes de los empleadores. Suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito, que en el caso de Risaralda, la Dirección Territorial Risaralda al día de hoy han radicado más de 50 quejas, no solo por los trabajadores, porque hay quejas de los trabajadores, y solicitudes por parte de empleadores invocando esta primera causal del artículo 51, que es por suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Frente a este numeral tengo varias cosas que decir. Lo primero, de entrada, es importante indicar que el Ministerio del Trabajo no tendría competencia para decidir acerca de una solicitud de suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Ello debido a que, por disposición legal del artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, el legislador le prohibió a las autoridades administrativas, en este caso en particular, Ministerio del Trabajo, declarar derechos individuales, subjetivos y resolver controversias que sean netamente jurídicas y que corresponden a los jueces de la República. Entonces, esta suspensión del contrato por fuerza o mayor, caso fortuito, necesariamente debe ser resuelta ante las instancias judiciales. En esos casos, en este caso, los jueces laborales, quienes son los únicos llamados a declarar este tipo de derechos cuando se presenta una situación de suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito. ¿Qué es lo que está aconteciendo en estos momentos frente a todas las solicitudes que se están allegando por parte de los empleadores? Por directriz del ministro de Trabajo, nosotros los inspectores de trabajo estamos iniciando unos procedimientos especiales preventivos cuando se allegan solicitudes por suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. ¿A qué refiere este procedimiento? Yo les expliqué ahora que no es posible que el Ministerio del Trabajo entre a resolver una solicitud de esta naturaleza. Sin embargo, por directriz del ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera, se nos ha dado la posibilidad de que iniciemos un procedimiento preventivo en el cual nosotros, una vez nos llegue la solicitud de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito, inmediatamente nos podamos comunicar con la empresa, que la empresa nos exponga las situaciones que está viviendo, porque considera que está encajado dentro de una fuerza mayor y caso fortuito, y a su vez nosotros vamos a pedir acompañamiento como autoridad administrativa laboral de Secretaría de Salud, de la respectiva ARL que tenga contratada la empresa, y si es del caso, de la misma Policía Nacional para efectos de constatar hechos como tal. ¿Y por qué digo que constatar hechos? Porque en este momento no es posible realizar visitas de inspección, vigilancia y control por parte del Ministerio del Trabajo, ya que las condiciones pues, actuales no permiten que se puedan realizar esas visitas, y tampoco es posible pues, que se pueda adelantar una investigación como tal, ya que los términos se encuentran suspendidos por disposición del mismo Ministerio del Trabajo. En ese procedimiento preventivo, lo que estamos es tratando de combinar al empleador para que éste pueda emplear otros mecanismos que no necesariamente sea la suspensión del contrato de trabajo. ¿Qué otros mecanismos tiene la empresa? Yo creo que de pronto ya ustedes tienen conocimiento que el Ministerio emitió la circular 021 y 022 del año 2020. En esta circular se le da la oportunidad
al empleador para que éste pueda acogerse no necesariamente a la suspensión del contrato de trabajo. Aquí se establecen unas posibilidades, como por ejemplo el trabajo en casa, el teletrabajo, los horarios flexibles, las vacaciones causadas, otorgarlas, adelantar vacaciones, otorgar licencias remuneradas, aplicar artículo 140 en algunos casos del Código Sustantivo del Trabajo, que nos habla sobre la no prestación del servicio con pago de salarios. Entonces, en esta circular nosotros ponemos de presente a este empleador que no necesariamente tiene que entrar a suspender el contrato de trabajo, sino que hay otras posibilidades para que éste pueda manejar la situación y no tenga que ir hasta el extremo y de pronto suspender unos contratos que posteriormente los trabajadores puedan acudir ante un juez de la República y el empleador se vea inmerso a tener que pagar unos salarios, unas prestaciones, inclusive hasta unas indemnizaciones si es el caso, y a estos trabajadores por no acatar o por no seguir las recomendaciones del Ministerio del Trabajo. Decimos que la suspensión del contrato de trabajo no necesariamente responde a una expresión. La suspensión del contrato responde a una expresión del principio de estabilidad laboral. La Corte Suprema de Justicia ha insistido desde su sala laboral que cuando se suspende el contrato de trabajo, si bien no recae sobre el trabajador la obligación de prestar el servicio y para el empleador pagar el salario, sí deben garantizarse unos derechos mínimos que son como el pago de la seguridad social, salud, pensión. Obviamente, riesgos laborales no pueden ser tenidos en cuenta como quiera, pues que en estos momentos pues está suspendido el contrato de trabajo. Y ojo, quiero ser muy claro que la suspensión del contrato de trabajo no es una terminación del mismo, no es terminación. Esa suspensión del contrato que haga el empleador tiene que ser de manera intempestiva, tiene que ser sorpresiva, no puede ser planeada. Si vamos a hablar del caso fortuito, yo no puedo estar planeando una suspensión del contrato por caso fortuito con una antelación de 1 o 2 meses. Tiene que ser inmediata, que pasó, ocurrió y tengo como demostrar que esos contratos de trabajo era imposible seguirlos ejecutando de manera temporal. Me colabora la doctora Daniela con la siguiente diapositiva, características de la suspensión. Voy a tratar de que no se me olvide y no se me pase por alto el numeral tercero del artículo 51, que nos habla sobre la suspensión del contrato de trabajo por más de 120 días, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Una de las características que tiene la suspensión del contrato de trabajo es que tiene que tener una temporalidad y una causalidad. No puede ser de manera permanente la suspensión del contrato. Pues si es de manera permanente, o por supuesto, pues obviamente estaríamos hablando de una terminación del contrato. Podría ser tácita o casi que expresa. Y la causalidad está dentro de ese mismo artículo 51 que les he estado mencionando del Código Sustantivo del Trabajo. La causalidad, ya el empleador mirará y evaluará las razones por las cuales va a suspender el contrato. Puede ser por fuerza mayor en caso fortuito, puede ser por clausura o cierre de la empresa, puede ser por suspensión de actividades por más de 120 días, puede ser por muerte del empleador, puede ser por una sanción disciplinaria, etc. Vuelvo y les repito, las causales están en el artículo 51, son taxativas y no hay otra razón por la cual pueda suspenderse el contrato de trabajo, a no ser, y ojo, la única que se puede tener por aparte de ese artículo 51 es el mutuo acuerdo de la suspensión del contrato, pero el mutuo acuerdo, digamos que hay que verlo con lupa, porque puede verse viciado, puede verse coaccionado, en fin, pueden haber muchas razones por las cuales se pueda firmar un mutuo acuerdo y el empleador en este caso
tendría que ser bastante cuidadoso. Siguiente diapositiva, doctora Daniela. Quiero que esta diapositiva y la siguiente las voy a unir en una sola porque pues, merecen y ameritan una sola explicación. El caso fortuito o fuerza mayor como causal de suspensión del contrato de trabajo. Como les he venido repitiendo, la fuerza mayor o caso fortuito no es una causal por sí sola para que el empleador pueda invocarla dentro de la emergencia que estamos viviendo en este momento. Repito, esta causal solamente puede ser decidida por un juez de la República. El ministerio solamente está adelantando un procedimiento que es preventivo. Solamente le estamos diciendo a los empleadores, mire señores, la circular 021 y 022 del Ministerio del Trabajo nos indica que usted puede tomar esas alternativas. Sin embargo, los empleadores pueden insistir porque es que no podemos generalizar de que las situaciones especiales que está viviendo el país aplica para todos los empleadores. No es así. Hace un rato la doctora Mónica les hablaba del decreto 457 de 2020. Allí en el artículo 3º nos muestra unas excepciones por las cuales algunos ciudadanos, algunas empresas pueden desarrollar sus actividades. Son 33, 34. También son taxativas, es decir, son las que solamente se encuentran allí. Y por eso el empleador tiene que verificar, ponderar y revisar muy bien si puede desarrollar o no su actividad económica. A manera de ejemplo, les pongo lo siguiente. Si yo soy un constructor y resulta que yo estoy haciendo una obra, me es imposible en este momento enviar mis trabajadores para que realicen trabajo desde casa o para que realicen teletrabajo. Es imposible. No hay manera de que en este tipo de actividades, y como habrán otras más, pueden haber muchas más donde los trabajadores solamente puedan desarrollar sus labores con maquinaria que se encuentre exclusivamente dentro de las instalaciones de la empresa, etcétera. Habrán situaciones donde los trabajadores no pueden desarrollar su trabajo desde casa o dándose apoyos mediante las TICs. O sea, hay situaciones muy particulares de estos trabajadores y es por eso que el empleador tiene que poner sumo cuidado frente al manejo de la suspensión, si lo que pretende la suspensión del contrato. Porque recordemos que también hay otras alternativas, como otorgar las vacaciones ya causadas, ¿sí? Yo tengo unos trabajadores que me causaron vacaciones en enero de este año, en diciembre, pues hombre, esta es la oportunidad para que ese empleador las otorgue. Ahora, había una discusión y todavía sigue la discusión de que cómo es posible que se le otorguen vacaciones a un trabajador si este no las va a disfrutar realmente, si este no puede, digamos, y lo va a poner de esa manera, no puede irse a pasear, no puede irse, va a tener que estar encerrado. Eso realmente obedece al espíritu que quiso el legislador con otorgar las vacaciones o al significado etimológico de las vacaciones. Son cuestionamientos que se hacen muchos. En mi manera de ver las cosas, en mi criterio, considero que sí se pueden otorgar estas vacaciones en medio de esta emergencia. ¿Por qué? Porque es que la norma no nos habla de para qué deben ser las vacaciones. De hecho, la misma Corte Suprema de Justicia dice que las vacaciones se otorgan al trabajador para que éste se recupere de todo ese trabajo que ha tenido. Es una forma de recuperarse, pero no nos dice que las vacaciones necesariamente tienen que ser para irse a pasear. Habrán algunos trabajadores que se les otorgan las vacaciones y no necesariamente tienen que irse o a pasear, irse para la playa, no. Pueden estar dentro de sus casas, pueden estar disfrutando de su familia, pueden estar realizando otras actividades que no necesariamente implique estar haciendo actividades
por fuera de su lugar de residencia. De manera que, en mi criterio, pueden darse las vacaciones en estos momentos frente a la emergencia que estamos viviendo. Otra situación, otra manera que la circular 021, 022 del Ministerio del Trabajo le da al empleador. Otorgue vacaciones adelantadas, adelántelas. Ahora, es completamente viable hacerlo. Lo que pasa es que algunos trabajadores apenas llevan un mes, apenas llevan 2 meses, llevan 15 días, y es ahí donde se vuelve oneroso para el empleador y dice, hombre, ¿yo cómo voy a otorgar vacaciones por adelantadas a un trabajador que apenas me lleva 20 días, 15 días, un mes o 2 meses en la empresa? O sea, y es verdad, o sea, eso sí es completamente comprensible, porque pues el empleador no sabe si realmente el trabajador va a estar como mínimo un año en la empresa o no. En esos casos, por eso les digo, es importante entrar a valorar cada una de las posibilidades que nos entrega la circular 021 y con base en ello decir, bueno, yo puedo acomodarme al teletrabajo, al trabajo en casa, a las vacaciones, a un horario flexible, que esa es otra de las modalidades que nos entrega la circular 021. Listo, puedo tener un horario flexible de manera tal que yo pueda trabajar 2, 3 horas desde mi casa, puedo trabajar 2 horas directamente en la empresa, si esta empresa obviamente si se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el decreto 457 de 2020, puedo a manera de horarios flexibles, de mutuo acuerdo con el empleador, poder llegar al acuerdo, valga la redundancia, de que se puedan disminuir también inclusive las jornadas laborales, para que con base en ello, pues también el empleador no se vea tan afectado económicamente y pueda pagar con base en el tiempo realmente trabajado por ese trabajador. Pero eso es una situación que tiene que ser de mutuo acuerdo. Ahora, en otras situaciones, como pago del salario sin la prestación del servicio. El artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo nos trae esa posibilidad, ¿sí? Pero aquí sí quiero hacer especial énfasis en que ese pago de salarios sin la prestación del servicio obedece a razones netamente imputables al empleador, netamente imputables, es decir, por culpa del empleador, ¿sí? Me refiero a cuál. Vamos a suponer que el empleador tiene un call center, y ese call center está dentro de las excepciones del decreto 457 de 2020, si no estoy mal, por allá en el numeral tercero del artículo tercero de ese decreto, que establece la posibilidad de que estos call centers puedan realizar sus labores directamente desde la empresa o utilizando los mecanismos también, obviamente, que establece la circular 021. Vamos a suponer que este empleador definitivamente no quiere ni que los trabajadores se vayan para la casa a seguir realizando sus actividades, tampoco quiere que las hagan directamente desde la empresa. Este empleador puede tomar la decisión, por supuesto, notificándole a sus trabajadores que les va a seguir pagando los salarios sin la prestación del servicio. Y esa es otra de las modalidades que establece este artículo 140. Tenemos entonces los efectos de la suspensión del contrato de trabajo conforme al artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo. Es básicamente lo siguiente: se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar su servicio y para el empleador seguir pagando los salarios de estos trabajadores. Obviamente, si no hay prestación del servicio, digamos que este artículo 53 se acompasa o se alinea perfectamente con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Este artículo 23 nos habla sobre los requisitos de un contrato de trabajo. Entre ellos está la prestación personal del servicio, ¿sí? La fuerza de trabajo. Entonces, si no hay fuerza de trabajo,
como tal, obviamente tampoco tiene que haber salarios, que es el último requisito de ese artículo 23, que es la remuneración, ¿sí? Entonces, se interrumpe para el trabajador esa obligación de prestar su servicio y para el empleador de pagarlos. Pero ojo, aquí sigue corriendo por cuenta del empleador seguir pagando la seguridad social de sus trabajadores. Les recuerdo que la suspensión del contrato de trabajo no es la terminación, no es terminación del contrato. Entonces, de manera que, en este caso, debe existir una obligación clara que es el pago de la seguridad social. Obviamente, riesgos laborales no se van a pagar, pero ojo, sí quiero hacer claridad y es frente a que la suspensión del contrato de trabajo por sí mismo afecta el pago de prestaciones sociales. No afecta lo que tiene que ver con la antigüedad del trabajador. El trabajador sigue incólume con su tiempo. Es decir, si lleva 1 año o 2 años, se suspende el contrato por 1, 2, 3 meses, yo qué sé, todo ese tiempo se le va a contar como antigüedad, pero sí va a sufrir ese trabajador afectándose el pago de sus prestaciones sociales, cesantías, intereses, primas, vacaciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas sí se van a ver afectadas con la suspensión, a menos que el empleador de manera solidaria proceda a tenerlos en cuenta, estos tiempos suspendidos, para el pago de las prestaciones sociales. Doctora Daniela, me colabora con la siguiente diapositiva, por favor. La suspensión del contrato requiere, dice, es de aclarar que la resolución 803 de 2020 no está dando vía libre para que los empleadores procedan a suspender los contratos o a efectuar despidos colectivos. Este acto administrativo está centralizando la atención de estas peticiones por parte de empleadores con el fin de evitar la destrucción del empleo en la que alegue la existencia de una fuerza mayor, situación que le corresponde determinar al juez de trabajo. Como ya les había manifestado, la fuerza mayor o caso fortuito es solamente reconocida y declarada por un juez de la República. ¿Qué es lo que sí debe hacer un empleador cuando esté frente a esta causal del artículo 51, numeral primero, por fuerza mayor o caso fortuito? Si bien el Ministerio del Trabajo no puede autorizar, porque no tiene la competencia para ello, lo que sí debería hacer como buena práctica laboral el empleador es informar al Ministerio del Trabajo sobre la situación, sobre su intención de suspender los contratos de trabajo con base en este numeral primero del artículo 51. Si nosotros miramos la ley 50 de 1990, el artículo 67, creo que es por allá en el numeral tercero o segundo, nos dice sobre esta obligación, que el empleador debe informar al inspector de trabajo para que ese tenga conocimiento de esa suspensión que va a realizar por fuerza mayor o caso fortuito. Aclaro, reitero, no procedemos a realizar la autorización, no tenemos la competencia. Sin embargo, por directriz del ministro de Trabajo, y me disculpa si me vuelvo tan reiterativo, se ha estado iniciando un procedimiento preventivo como para que los empleadores tengan conocimiento de otras alternativas que no necesariamente tenga que ser la suspensión del contrato, ¿sí? Sino que es la que yo les había mencionado ahora, teletrabajo, trabajo en casa, en fin, hay varias posibilidades y alternativas que tienen los empleadores, pero solamente llega hasta ahí, no más. El ministerio llega hasta ahí. Ahora, yo les decía que no quería que se me olvidara mencionar el numeral tercero del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, que refiere sobre la suspensión del contrato de trabajo por más de 120 días por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, donde ahí sí necesariamente debe contar con autorización del Ministerio del Trabajo. Con esta causal tercera de ese artículo 51, ojo, necesariamente debe
contar con autorización del Ministerio del Trabajo. El Ministerio, ¿me ayudan con un micrófono que prendieron por ahí, por favor? El Ministerio del Trabajo, seguimos con el micrófono por ahí prendido, si me ayudan, por favor. Ok. Frente a la solicitud de suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa por más de 120 días, el Ministerio del Trabajo tiene 2 meses para proceder con la autorización o no, ¿sí? En esta, el Ministerio del Trabajo tiene que valorar todas las pruebas que aporte el empleador, tiene que ser por razones netamente técnicas o económicas, y debe ser informado por escrito a todos los trabajadores, ¿sí? En estos momentos, ¿me ayudan con el micrófono, por favor? Muy bien. Entonces, quiero que quede muy claro que la obligatoriedad de pedir autorización ante el Ministerio del Trabajo es por suspensión del contrato o establecimiento o negocio en todo o en parte hasta por más de 120 días por razones técnicas o económicas. Solamente por esa causal vamos a pedir autorización al Ministerio del Trabajo. Ahora, hay otra razón diferente para uno acudir al ministerio y es cuando va a hacer despidos colectivos. Pues no sé si de pronto la doctora Mónica más adelante va a tocar los temas, pero digamos que aquí hay otra causal más para que no comuniquemos al ministerio, sino pidamos autorización. La única manera de comunicar al ministerio es cuando estamos frente al numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahí solamente comunico al inspector de trabajo. Mire, señor inspector, voy a suspender por fuerza mayor o caso fortuito, para que usted sepa, ¿sí? Así nos lo dice el artículo 67 de la ley 50 del 90, ¿sí? Y la obligatoriedad de pedir permiso es cuando voy a suspender por más de 120 días o cuando voy a hacer despidos colectivos, que también lo encontramos ahí en la ley 50 de 90, taxativamente, artículo 67, cómo es el proceder, cuando se entiende que un despido es colectivo. Ahí nos dice la norma claramente, nos dice que cuando sea más del 30% de despido de los trabajadores, por norma general, se entendería como un despido colectivo, cuando es entre 10 y 50 trabajadores el 20%, y así sucesivamente va el porcentaje para entenderse como despido colectivo y debe ser probado ante la autoridad administrativa laboral, en este caso el Ministerio del Trabajo. Entonces aquí ya seguimos con la siguiente diapositiva. Quiero agradecerle a todos ustedes por el tiempo. Normalmente suelo extenderme mucho, queda mucho por decir todavía, el tiempo apremia, entonces le doy vía para que la doctora Mónica siga, por favor. Muchísimas gracias. No se puede venir porque no se hace el turno. Bueno, vamos a dejar entonces en el marco de esta intervención del doctor Andrés 3 conclusiones. La suspensión sobreviene después de la aplicación de las medidas de protección del empleo. Si yo no pruebo ante el Ministerio de... ¿Aló? ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, doctora. Listo. Si yo no le pruebo a la autoridad administrativa, esto es, al Ministerio de Trabajo, y posteriormente en una eventual demanda, yo no pruebo que apliqué las medidas de protección previa antes de la suspensión, de solicitud de la suspensión,
pues se nos va a configurar una terminación sin causa justa, una terminación injusta del contrato laboral. Entonces, como consecuencia o como conclusión, la causa para pedir la suspensión son las consecuencias derivadas del COVID-19 después de haber aplicado las medidas de protección. ¿Qué no se debe hacer? Doctora Daniela, ¿me regalas la diapositiva que no la veo? Como buena práctica laboral, ¿qué no se debe hacer? No se debe hacer de forma unilateral la suspensión del contrato. Y eso es para responderle incluso a una de las preguntas del chat. Es todas las decisiones que se vayan a tomar ahora por contingencia del COVID deben ser de común acuerdo con los trabajadores. Todo lo que se haga de manera unilateral va a tender a generarse una medida violatoria del derecho al trabajo, del mínimo vital, de la seguridad social y en general del debido proceso. Entonces, como buena práctica laboral, nosotros tenemos que hacer unos mecanismos protectores y en ese orden de ideas es por qué hacemos esta diapositiva, para tratar de ubicarlos a todos ustedes en lo que no se debería hacer en este momento. No deje de utilizar como primera medida las medidas económicas otorgadas por el gobierno para demostrar que hizo previamente todo lo posible antes de que haga su solicitud de suspensión. No deje de emplear y combinar las medidas económicas otorgadas por el Estado con las de la empresa. No debe dejar de dar aviso al inspector de trabajo. Y aquí quiero explicarles esto especialmente. Toda medida que ustedes tomen de común acuerdo con el trabajador, llámese trabajo en casa, teletrabajo, flexibilidad horaria, etcétera, por recomendación jurídica, notifiquen esa información y dejen su radicado guardadito y custodiado para posibles defensas a futuro, en 3 meses, en 1 año, etcétera. No solicite la suspensión del empleo necesariamente por los 120 máximos. Puede hacer uso de 1 mes o de 2 meses. Eso le da tranquilidad a los empleados de saber que esta empresa va a poder respaldarles o que no se les está terminando el contrato laboral. No solicite la suspensión del contrato por el COVID-19. Vuelvo y reitero. Vamos a sustentar las suspensiones por las consecuencias técnicas y económicas derivadas del COVID-19. Ejemplo, la empresa dejaron de llegarle las materias primas para poder hacer sus elementos o lo que fabrican para la venta. Prueben que dejó de llegar con un certificado de los proveedores de que no pudieron o tuvieron limitaciones o quedaron suspendidos. Esa es una medida práctica y de buena práctica laboral para la defensa a futuro. No solicite la suspensión del contrato sin que se acredite las consecuencias técnicas y económicas derivadas del COVID, es lo que acabo de afirmar. Guarden en sus acetas toda la documentación probatoria que pueda llevar a sustentar esas causas técnicas y económicas. Una empresa antes del COVID-19 perfectamente le pueden haber dejado de entrar 90 personas o 90 clientes y por eso se vino a pique, pero ese es un riesgo natural de las empresas. Y aquí también, al generar un aislamiento obligatorio, ¿qué pasó? Pues se perdieron todos los clientes, todos los usuarios que iban y demandaban nuestro servicio. Pero no es suficiente porque estamos en una situación que es temporal, que es distinta, que es única y por lo tanto aquí no podemos tratar la jurisprudencia que venía trabajándose antes del COVID-19 con la jurisprudencia que va a sobrevenir después del COVID-19. Un juez de la República muy seguramente cuando ustedes señalen que hicieron lo que debían hacer, de tratar de contener el empleo, de reducir costos dentro de la empresa, pero generando la seguridad del empleador por 1 o 2 meses máximo, seguramente van a poder creerle que las causas técnicas que sustentan o las causas económicas que sustentan para la acreditación de una fuerza mayor tiene sustento jurídico. De lo contrario, no van a tener sustento jurídico.
No modifique las relaciones laborales sin que haya actas de común acuerdo con los colaboradores, por supuesto. Todas las que a continuación les voy a mostrar necesitan unos parámetros y unas condiciones específicas para que el empleado en solidaridad acepte disminuir los costos de la empresa para podernos sostener al futuro. Pero recuerde que hay derechos irrenunciables que son obligatorios, que no se pueden dejar de dar al empleado en la relación laboral, y entre ellos está el pago de la seguridad social. Yo no puedo disminuir costos dejándole de pagar la seguridad social a un trabajador. Ese es un derecho irrenunciable. Yo no le puedo cambiar unilateralmente el salario a un trabajador, porque eso afecta un derecho fundamental en el trabajador, que es su vida digna, su derecho el derecho a la equidad. Por lo tanto, esas decisiones donde se van a disminuir los sueldos se tienen que tomar de común acuerdo. Debe haber una firma del trabajador donde consienta que va a aceptar la disminución y el cambio de horarios. No deje de guardar los documentos que acrediten las consecuencias del COVID-19. Yo no quiero ver a los empleadores corriendo dentro de 3 o 4 meses o un año. ¿Dónde están los documentos que probaron por qué los proveedores no llegaban con las materias primas para la transformación y prestar los servicios o hacer la venta de lo que vendían? No dejen de guardar los documentos que acrediten las medidas de contingencia laboral, que es lo que yo insisto. Guarden las cartas o los acuerdos, las notificaciones o los avisos que le hicieron de estas medidas temporales que tomaron con el trabajador. Entonces, esto debe quedar como un checklist que ustedes, como jefes o dueños de las empresas, o si aquí hay jefes de recursos humanos, es hora de que le hagan una Z a los mecanismos o a la regulación temporal del empleo en tiempo de COVID, porque hay que abrirle expediente a cada trabajador. Continuemos, Daniela. La siguiente diapositiva. ¿Quiénes se excluyen de esta situación? Pues ya lo había dicho el doctor Andrés, todas las empresas públicas y privadas que el artículo 3 del decreto 457 del 2020 determinaron que eran empresas o actividades que tenían derecho a la circulación porque prestan servicios esenciales como la salud, los alimentos, etc. Y hay empresas que tienen una mixtura. Una empresa puede tener unos trabajadores que no están asociados a la prestación del servicio esencial, por lo tanto, tienen que manejarlos con las medidas de protección del trabajo que estableció el Ministerio de Trabajo. Lo que se tiene que hacer, recomiendo para todas las empresas, hacer un análisis del tipo de contrato y fechas extremas. ¿Para qué sirve? Para determinar las formas de determinación del contrato. Yo puedo dar por terminado un contrato laboral por causas objetivas sin que haya violación al debido proceso, sin que haya violación al fuero de la estabilidad laboral. ¿En qué casos? El contrato a término fijo que ya venía vencido 3 días antes del 25 de marzo, por ejemplo. Entonces, si ya le había anunciado con 30 días de anticipación, yo puedo darle perfectamente por terminado un contrato a una persona por causa objetiva, es decir, por el plazo vencido. Tenemos, Daniela, por favor, la diapositiva un momento. Tenemos que verificar si la empresa tiene causas directas o indirectas. Y cuando yo verifico las causas directas de la empresa, cuando yo identifico las causas directas de la empresa, yo ya sé cuáles trabajadores fueron directamente afectados. ¿Por qué? Porque salieron previamente antes de la decisión incluso de aislamiento por cuarentena. Y para aquellas empresas que son de causa mediática o indirecta, todavía con más ahínco les insisto que deben guardar las medidas comprobatorias de sus deficiencias técnicas y económicas que sobrevinieron por razones del COVID-19. ¿Qué tengo que verificar? Las condiciones de salud. Este es un elemento muy sensible, porque recuerden que las condiciones de salud que voy a verificar no solamente es por los que están en cuarentena o en el anillo
de riesgo de infección, sino que yo también traía posiblemente trabajadores incapacitados por otras razones, y yo ahí tengo que parar y hacer un freno, saber cuáles trabajadores yo puedo sacar, retirar o dar por terminado un contrato por causa objetiva. Si yo tengo un trabajador contagiado con COVID-19 y tenía una causa objetiva para terminación del contrato, se le terminaba, qué sé yo, hoy, no lo puedo sacar porque está contagiado del COVID, tiene fuero de estabilidad laboral reforzada. Cuando les abro los ojos sobre este tema, cuando les digo que tienen que hacer un análisis juicioso de cada uno de los trabajadores, es para que evitemos precisamente las demandas a futuro. Usted podrá decir, no, pues yo lo liquido, lo indemnizo hoy, pero no es suficiente con que lo haya indemnizado, porque ahí había un fuero de estabilidad laboral. ¿Y qué es un fuero de estabilidad laboral? Es una protección especial que tiene el trabajador, por el cual le tienen que respetar las condiciones. Y más aún en esta crisis, si yo despido a un trabajador con fuero de estabilidad laboral reforzada, que no hay quien lo contrate, no tiene ingresos económicos diferentes a los que le proporcionaba la empresa, pues tengan en cuenta que esa tutela o esa demanda le va a prosperar a ese trabajador. Y los costos que ustedes se están ahorrando ahorita no serán los costos que les va a generar la condena por un reintegro laboral, que les va a condenar no solamente a pagar la seguridad social de todos los meses o años que quedó por fuera, sino de los salarios dejados de pagar, malas prestaciones. Entonces aquí los efectos del costo son mucho mayores. ¿Qué tenemos que mirar también en cada trabajador? ¿En qué fondo de pensión, en qué fondo de cesantías está? ¿Por qué les voy a poner eso? Porque uno de los mecanismos de protección que propuso el gobierno es poder ayudarle a ese trabajador a quien le estamos disminuyendo los salarios por flexibilidad horaria, se pueda compensar con el pago parcial o la entrega parcial de las cesantías. ¿Qué dijo la norma, el decreto que salió sobre el tema de las cesantías? Que por única vez, o sea, por esta situación de crisis y temporalmente mientras dure la emergencia económica, las cesantías se podrán devolver parcialmente a los trabajadores que se le hayan disminuido los salarios. ¿Qué pasa con esta figura? Que es temporal. Recuerden que las cesantías únicamente se pueden entregar parcialmente por dos cosas: por arreglo o mejoramiento de vivienda o por compra de vivienda y por estudio. Solo cuando el trabajador es retirado o su vínculo se termina puede ir a reclamar la totalidad con esa carta ante el Fondo de Pensiones. ¿Qué más les tengo que decir frente a esta medida que sacó el gobierno? Que únicamente va a ser válida para los fondos de cesantías privados, es decir, Escandia, ¿cómo se llama? Protección, Porvenir y Colfondos. Los que tengan las cesantías en otros fondos de carácter público, como el Fondo Nacional del Ahorro, no aplica. Entonces, por eso yo tengo que mirar en qué fondo de cesantías tenía ese trabajador. ¿Qué otra cosa tengo que mirar? Si ese señor sí tiene fondo de cesantía o ya se lo gastó. Si ya lo utilizó, entonces no va a tener con qué compensar esa disminución de salario. ¿Qué tengo que mirar también? Tengo que mirar la totalidad de periodos de ocupación del trabajador, que el tiempo que estuvo vinculado a una caja de compensación familiar. Recuerde que el subsidio del cesante es para los que tienen categoría A y B. Categoría A y B es aquellos que tienen ingresos inferiores a 5 salarios mínimos y que la temporalidad como mínimo haya estado vinculado indefinida o continuamente 1 año en la caja en los últimos 5 años. Entonces, también necesito saber a quién puedo sacar con esta medida. Continuemos, Daniela. ¿Qué debemos hacer? La circular 021 del 2020 sacó estos mecanismos de protección, pero que no se pueden hacer de manera irresponsable u olímpica. El trabajo en casa es una de las medidas que propone la circular 021. ¿Para qué es el trabajo en casa? Es para aquellos trabajadores que no necesitan la tecnología o que no tienen la tecnología.
¿Qué tenemos que cuidar en el trabajo en casa como mecanismo? Recuerden que esta modalidad de trabajo en casa no es una modalidad de contrato, es un mecanismo o un instrumento por medio del cual el trabajador cumple su función. Yo no puedo decir, lo contraté por la modalidad de trabajo en casa, no. Los únicos entre las modalidades de contrato están contrato a término fijo, contrato a término indefinido, contrato por obra o labor, y etcétera. No me vayan a confundir una modalidad contractual con un mecanismo para la ejecución de la función para la cual fue contratada, que son estos los mecanismos propuestos. En el mecanismo de trabajo en casa, tanto el trabajador como el empleador tienen que tener en cuenta que aquí tenemos que vigilar o controlar es el desempeño del cumplimiento de metas, porque es la única manera de hacer un seguimiento a ese trabajador, porque no hay un medio tecnológico para hacerle seguimiento, no hay una cámara para yo tener contacto de manera permanente con ese trabajador. Por lo tanto, la forma de vigilar el desempeño laboral de ese trabajador es a través de seguimiento, de cumplimiento de metas específicas que cada día o cada semana usted puede controlar como empleador. Tenemos el teletrabajo. El teletrabajo tiene 3 modalidades, que son una autónoma, una móvil y otra suplementaria. Aunque este tema lo desarrollaremos en otra sesión, sí quiero señalar una cosa muy importante en esta medida del teletrabajo. Primero, que tenemos que establecer y regular los horarios de teletrabajo por una razón. Porque en el momento en que un trabajador tenga una caída dentro de la casa, si ustedes no tienen regulado el horario en el que el trabajador va a cumplir su función en teletrabajo, pues pueden llegarles a denunciar un accidente laboral en una hora que no estaba laborando. Entonces es muy importante regular los horarios de cumplimiento del teletrabajo y con eso hacer una modificación en el reglamento interno de trabajo. Aquí aprovecho para decirles, se nos viene una modificación y una actualización del reglamento interno de trabajo porque ahí no está estipulado cómo cumplen los trabajadores el tema del trabajo en casa ni cómo cumple el teletrabajo. ¿Por qué? Porque es que ustedes tampoco estaban acostumbrados a utilizar este mecanismo y tampoco está contemplado cómo se puede vigilar el cumplimiento de las obligaciones en el teletrabajo. Y aquí viene entonces otra sugerencia. Después de haber levantado el acta donde el trabajador acepta el trabajo en casa, el teletrabajo como mecanismo, haber regulado los horarios, hay que hacer con esos 2 documentos un otro sí al contrato. Recuerde que los contratos es un consentimiento, es un documento creado por la voluntad de las partes, donde el uno acepta y uno contrata y otro acepta. Y el otro sí es un mecanismo para modificar o todo el contrato o alguna de las cláusulas del contrato. Y dentro de las cláusulas que yo sugiero de modificación o de inclusión en el otro sí es el tema de las obligaciones, porque solo de esa manera ustedes podrán definir si hay un buen desempeño del trabajador y si pueden convertirse en causales de incumplimiento del contrato y por ende dar por terminado el contrato de esa manera. En la jornada laboral flexible y disminución del salario. Particularmente esta medida de protección es una de las primeras apuestas que debe sensibilizarse tanto en las empresas, tanto en el empleador como en el trabajador. Aquí es lo que yo llamo todos ponen. Es lo que yo llamo reducción de los costos de la empresa. Si reducimos los costos de la empresa bajo un mecanismo de responsabilidad solidaria del empleador y del trabajador, entendiendo que él no puede pensar solamente en su beneficio momentáneo, porque ¿qué se ganaría el trabajador con tener un mes más o 15 días o 2 días para después que la empresa termine despidiéndolo por suspensión o por terminación del contrato? Entonces, yo pienso que esto es una apuesta de los dos, del trabajador y del empresario, para ayudarnos a salir de esta crisis y que no colapse la economía de nuestro país.
¿Qué se necesita tener en cuenta en esta jornada? Vuelvo y les reitero, tiene que ser por acuerdo entre las partes, no puede faltar el acuerdo entre las partes, debe hacerse tenerse claro que cuando una persona cotiza sobre un salario mínimo y yo le reduje el horario de trabajo, la cotización no se rebaja en la seguridad social, se pagaría completa la seguridad social sobre el salario mínimo devengado. Únicamente habría reducción en salarios y prestaciones sociales. ¿Qué sugerencias puedo hacer yo aquí en esta jornada laboral? Primero, recuerden que esto debe ser, que no se me olvide, es siempre insistir, estas medidas tienen que ser reguladas, acordadas y reguladas en tiempo. No pueden ser indefinidas. Todo lo que quede indefinido bajo la crisis del COVID-19, en especial este tipo de medidas que disminuyen el salario, pueden ser sujetas a demandas porque usted violó las condiciones de la regulación. Es decir, que sea transitorio, que sea temporal, que no afecte las condiciones de manera indefinida del trabajador. Tenemos las vacaciones anuales anticipadas y colectivas. Pues frente a ese hecho, la respuesta de las personas que han cerrado las empresas en este momento por obligatoriedad, o sea, no hay flujo de usuarios, no hay flujo de clientes. Mi recomendación es que tomen como medida las vacaciones si no tienen la posibilidad del teletrabajo o el trabajo en casa. Si ustedes proponen como medida las vacaciones, van a tener un elemento para probar cuando soliciten la suspensión o la terminación o la liquidación o suspensión colectiva del trabajo. Deben hacer mínimo, yo recomiendo que deben utilizar una adecuada práctica de estas medidas de protección. Obviamente puede que a todos los trabajadores de la empresa no le aplique las vacaciones o a uno les aplique vacaciones anticipadas, a otros les aplique jornada flexible, a otros les aplique teletrabajo, a otros les puedan dar por terminada el contrato laboral con indemnización, pero vuelvo y reitero, cuando no tenga fuero de estabilidad laboral reforzada. Y a otros les puedo dar por terminado por causa objetiva, por razones lógicas de los artículos 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Tengo también una recomendación en el tema de las vacaciones anticipadas. Puede suceder que nosotros anticipemos las vacaciones, el señor se va 15 días y resulta que el señor en un mes, después de un mes, nos renuncia. ¿Qué recomendación les voy a dar? Hagan una autorización escrita donde el trabajador se compromete o acepta más bien descontarse de la liquidación el pago de los días que disfrutó y que no hicieron parte del cumplimiento total del contrato, para que no hayan pérdidas económicas de la empresa. Quiero recordarles, antes de que se me olvide, en el teletrabajo, cuando las personas están en teletrabajo, no hay obligación de pagarles el subsidio de transporte. En el permiso remunerado, salario sin prestación personal del servicio. Salario sin prestación personal del servicio. En esta modalidad, pues digamos que lo que yo recomiendo es para resolver aquellos casos donde hay trabajadores que le levantaron la incapacidad por cualquier otra razón, por el COVID-19 o por otras enfermedades, y no le han prorrogado la incapacidad. Puede haber una solución y es utilizar como mecanismo de protección de ese trabajador que se encuentra gravemente enfermo, que no puede desplazarse para la empresa o no puede cumplir ninguna actividad, puede utilizarse este mecanismo de protección para proteger esta contingencia del trabajador. O ayudarle con una tutela en salud para conseguirle una cita prioritaria para la prórroga de la incapacidad. ¿Qué tenemos aquí con la licencia no remunerada? En la licencia no remunerada tenemos una situación que se puede estar presentando con el COVID-19 y son aquellas personas que por razones del aislamiento tenían a su papá de 90 años, lo cuidaba otra persona y esa persona por el aislamiento ya no pudo volver a prestar su servicio. ¿Quién va a cuidar a mi abuelo de 90 años que no puede hablar, no puede comer, etcétera? Pues tendría que yo
pedir una licencia no remunerada para poder acompañar o hacer, digamos que tener ese cuidado de ese familiar cercano. ¿Qué pasa en esa decisión? Y eso además también quedó contemplado en el decreto de aislamiento para que ustedes lo miren. Personas con especial protección porque sus niños quedaron, pues por condiciones de familiares, personales graves de calamidad doméstica que generó el aislamiento. ¿Qué debe hacer o qué se recomienda en este caso? Establecer también un acuerdo con el trabajador y puede ser que el trabajador pague esas horas en otra época distinta. Eso se puede hacer. Es decir, yo le doy permiso, se va a licencia no remunerada, certificamos el tema de que es por calamidad doméstica, lo regulamos temporalmente y de esa manera le damos tranquilidad al trabajador que no perdió el trabajo, que va a poder volver a la empresa y la empresa le va a resolver una situación de calamidad doméstica. Así lo ha establecido la Corte Constitucional. Por último, quiero decirles que con Futuro Laboral pues se ha ideado un ERTE, que es un mecanismo para que ustedes como empresa puedan hacer una verificación de todas las condiciones que tiene cada trabajador y que sería el expediente que permitiría defender a la empresa o ayudar al trabajador para tomar las decisiones correctas. Son muchas las cosas que tenemos que hablar, por eso cada 8 días vamos a ir desarrollando ya paso por paso un tema distinto. Para dentro de 8 días tenemos planeado tener una conferencia sobre los efectos o las consecuencias fiscales o las medidas fiscales o tributarias de protección para las empresas con un contador especialista en tributario y en la parte fiscal. Espero que entonces de esta medida hayamos dado como un recorrido y hayamos quedado con la claridad de las buenas prácticas laborales que tenemos que hacer en este momento. No podemos despedir sin hacer medidas de protección para defendernos precisamente de no tener que acabar la empresa por una demanda que va a sobrevenir si yo no hago unas buenas prácticas laborales. Ahora sí empiezan las preguntas. Doctor Mateo, como moderador. Buenas tardes, ¿cómo están? Como preguntas están las siguientes. Primero, ¿qué pasa con las empresas que están enviando a sus trabajadores a licencias no remuneradas con el solo pago de la seguridad social? Doctor Andrés. Correcto. Buenos días. Bueno, aquí hay que tener algo muy claro, y es que cuando hablamos de licencia no remunerada con pago de la seguridad social, digamos que entre comillas podríamos estar hablando de una suspensión del contrato de trabajo, ¿sí? El Ministerio del Trabajo no hace menos de 4 días emitió la circular 27, donde nos indica que la licencia no remunerada obviamente tiene que ser a petición de parte, solicitado por el trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Que de manera unilateral el empleador no podría decirle a un trabajador, mire, lo voy a enviar a una licencia no remunerada. Eso no puede pasar. Lo que tiene que acontecer es que sea el mismo trabajador de manera libre de toda premio, de toda coacción, de toda presión, quien solicite la licencia no remunerada. Obviamente, esto conlleva que el empleador tenga que seguir pagando la seguridad social, pero yo quiero hacer claridad y quiero hacer hincapié en que esa solicitud que haga ese trabajador tiene que estar libre de toda coacción, de toda presión, y es ahí donde la circular que emitió el Ministerio del Trabajo, la circular 27, establece que la autoridad administrativa laboral, en este caso el Ministerio, va a poner sumo cuidado y va a mirar con lupa este tipo de situaciones que se presenten frente a las licencias no remuneradas, porque pues ustedes saben muy bien, no puedo generalizar, algunos empleadores pueden tomar esto como una oportunidad
para poder mandar a sus trabajadores, perdón, a sus casas sin tener que pagar salarios. Entonces, hay que mirar esto con mucho detenimiento, con mucho cuidado, ser muy responsables como empleadores y no ir de pronto a entrar a hacer presión, a coaccionar para que firmen una licencia no remunerada. Vuelvo y repito, tiene que ser voluntad del trabajador, tiene que ser libre, espontánea, y en ese caso, por supuesto, pues el empleador tendría que entrar a valorarla, autorizarla y otorgarla a su vez. el vicio de consentimiento frente a estas situaciones. Mateo, ¿cuál más? Mateo. Por aquí hay otra pregunta. Dice, si yo no quiero suspender contratos de trabajo, sino que quiero terminarlos sin justa causa e indemnizarlos, ¿cómo lo puedo hacer? Doctor Andrés. Correcto. Mire, Mateo, yo pienso no, porque la norma es clara. Tenemos unas normas en el Código Sustantivo del Trabajo, en especial, artículo 60, artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Tenemos las normas que nos establecen y las obligaciones de los reglamentos de trabajo, las reglas y obligaciones y prohibiciones contenidas en los contratos de trabajo mismos, ¿sí? Entonces, para yo poder terminar un contrato con justa causa, no necesariamente tengo que hacer o poner especial cuidado a la situación que está aconteciendo a nivel nacional con la declaratoria de la emergencia, porque es que, mire, hay una confusión muy general, inclusive algunos abogados lo han interpretado de manera tal de que no es posible terminar el contrato de trabajo por cualquier razón en medio de esta situación, y no es así. Las justas causas ahí están en el reglamento de trabajo, o están dentro del mismo contrato de trabajo, están inclusive en las mismas convenciones colectivas, pactos colectivos, laudos arbitrales, etcétera, y por ende pueden terminarse los contratos por justa causa sin ningún problema. Igualmente ocurre con las causas legales u objetivas, las del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, porque terminó la obra o labor contratada, porque llegamos a la fecha de expiración del contrato de trabajo, obviamente haciendo el preaviso, como lo establece el artículo 46 del mismo Código Sustantivo, que nos habla que se preavise por lo menos al trabajador con 30 días o más. Ahora termina el contrato de trabajo sin justa causa, pues por supuesto esto va a dar paso para que se tenga que indemnizar a ese trabajador de acuerdo al contrato de trabajo que tenga, conforme lo establece el artículo 74 del Código Laboral. Bueno, perfecto. Doctor Mateo, yo creo que hemos terminado porque ya son hora y media y obviamente lo que necesitamos es ser muy puntuales para que podamos continuar regularmente con esta charla. Aspiramos que haya sido de mucha ayuda la información que le hemos dado, y obviamente agradezco de mano al doctor Andrés Piedrahita, que es inspector de trabajo de la Regional Risaralda, que su aporte es fundamental porque necesitamos escuchar a la autoridad competente frente a este asunto, y tenemos del otro lado abogados litigantes que estamos al pendiente de cómo asesorar a las empresas adecuadamente para prevenir y mitigar los problemas jurídicos que se avecinan. Muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 8 días a las 11 de la mañana con el tema anunciado.
el tema del impacto fiscal y tributario en COVID-19. Perfecto, perdón. Para todas las personas que quedaron con las preguntas sin resolver, que siempre fueron como 18 o 20 preguntas, con mucho gusto, el correo electrónico de la empresa es confuturo laboral s.a.s@hotmail.com, o a nuestras líneas de teléfonos pueden pedir asesoría virtual para resolverle a cada uno sus inquietudes. Muchas gracias por su asistencia.